los que nos acompañen o los que vayan a ver este video asincrónicamente. Eh, Estamos una vez más en estos viernes filosóficos que organizamos desde el Colegio de Filosofía. Digamos, el programa se llama Filosofía y Humanidades desde el siglo XXI. Eh, Quiero empezar por agradecer a la doctora Laura Campos, quien coordina el Departamento de Filosofía del CIU de la UAM. También agradecer al Departamento de Producción Editorial que nos hicieron un cartel súper chulo para esta actividad, para esta plática. Quiero también agradecer al maestro Luis Cabrera, que está siempre ahí en la unidad de extensión y vinculación del CIU, poniéndonos la plataforma tecnológica para que podamos hacer estos eventos en línea y las transmisiones y obviamente lo dejé al final, pero no por nada, sino porque en esta ocasión tenemos el agasajo de la visita de Fernanda Quirós, una súper amiga queridísima de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a quien tuve el placer de tener por alumno hace varios años y ahora compartimos un espacio de charla, convivencia y discusión filosófica todos los viernes por la mañana en el anexo de filosofía. ¿Y qué es en ese espacio de plática y convivencia que me enteré de este proyecto que está realizando Fernanda, que me pareció interesantísimo y que le pedí que viniera a compartirnos? Fernanda trabaja el tema de inteligencia artificial, lo trabaja desde herramientas de filosofía con lógica, de análisis del lenguaje, de semántica. El proyecto es interesantísimo, me parece un problema súper vigente. Todos nos estamos enfrentando a este nacimiento aceleradísimo de la inteligencia artificial. Es un poquito como Huitzilopochtli, que cuando nace, nace ya armado para la guerra, ¿no? Ya con escudo, armas y todo. Y la inteligencia artificial, un poco como Huitzilopochtli, la vimos nacer, pero ya poderosísima. Y evidentemente, pues nos invita a reflexiones de orden ético, de orden filosófico vario, y por eso, por la actualidad y la vigencia del asunto, quise invitar a Fernanda Quiroz a que nos platique de estos temas. La ponencia se titula Inteligencia Artificial, Máquinas o Cerebros, y para mí es un verdadero gusto que Fer hayas aceptado venir a platicarnos de estos temas tan interesantes que estás trabajando. Y sin más, te cedo el micrófono. Adelante. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la UAM por esta invitación. Les agradezco mucho el espacio y bueno, la posibilidad de hablarles un poquito aquí sobre el tema que he estado investigando. A ver qué tal les parece. Esta, más que una conferencia tradicional, quiero que sea como invitarlos a un espacio de reflexión en el que ustedes van a sacar sus propias ideas. Yo nada más les voy a dar como los focos rojos de qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial y bueno, ustedes van a llegar a su propia conclusión. No sé si puedan o si se esté proyectando la presentación ya. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Sí, perfecto, ya Entonces, estamos bien. ajá. Sí, trae un par de pausas la presentación, entonces si en algún momento salen las diapositivas con una sola línea de texto es completamente normal, van a irse saliendo poquito a poco los textos, yo te voy pidiendo la siguiente diapositiva, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, máquinas o cerebros. La siguiente, por favor. Ok, introducción. ¿Pueden pensar las máquinas? Esta va a ser la pregunta que va a guiar nuestra conferencia durante pues todo este rato, ¿no? ¿Qué es lo que pasa dentro de las máquinas si pueden pensar? Y si pueden pensar, pues lo hacen igual que nosotros o lo hacen diferente que nosotros. Pues vamos a llegar a una conclusión. Yo les suplico que en este momento tomen una posición, ya sea que digan que sí pueden pensar las máquinas o que no pueden pensar las máquinas. Y a lo largo de esta conferencia
vamos a ir pues viendo detalles para ver si siguen con la misma convicción o si cambian de opinión. La siguiente, por favor. Muy bien. Siguiendo a Turing, la respuesta a esta pregunta dependerá directamente de qué entendemos por máquina y de qué entendemos por pensar. Ajá. A este respecto, nos va a ser de mucha utilidad considerar algún campo de trabajo en el que vayamos a considerar máquina y en el que vayamos a considerar pensar, porque tanto un concepto como el otro pues, nos pueden llevar a una discusión interminable y no nos llevarían a ningún lado, ¿no? O sea, podríamos estar discutiendo sobre qué es una máquina y sobre qué es el pensamiento y no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, para este efecto, vamos a considerar a las máquinas como una máquina de Turing, es decir, un autómata finito. La siguiente, por favor. Ajá. Y bueno, vamos a definir más adelante qué es un autómata finito, pero Putnam en su artículo de la vida mental de algunas máquinas nos dice que cualquier organismo capaz de tener un input, una función y entregar un output en respuesta a estos es un autómata finito. Es decir, que bajo esta concepción un humano puede ser un autómata finito. Recibe un input, realiza un proceso que nosotros llamamos pensamiento y entrega un output. Para el caso de las máquinas, vamos a iniciar hablando de las redes neuronales artificiales, que fueron lo que dio pie a lo que hoy llamamos las inteligencias artificiales. Entonces, empecemos hablando un poquito sobre los antecedentes. La siguiente, por favor. Muy bien, vamos a irnos un poquito rápido en esta cuestión de antecedentes. Esto va a ser una charla un poquito histórica, para ubicarnos contextualmente de qué estamos hablando. Entonces, para poder hablar de inteligencia artificial es necesario hablar antes de matemáticas y de lógica, por fuerza. Podríamos hablar de la matemática desde los griegos y de Aristóteles y cómo viene la silogística y después cómo surgió la lógica proposicional y a partir de estas empiezan a surgir las computaciones y demás, pero creo que lo que importa para nosotros es recurrir a partir del siglo XIX. En el siglo XIX se descubre que los axiomas que tenía Euclides ya no eran lo suficientemente rigurosos para el trabajo que se estaba buscando hacer. Entonces Hilbert se dio a la tarea de renovar este sistema que estaba trabajándose en las matemáticas. Hilbert trabajó con la geometría y tras el éxito que tuvo con la geometría, entonces empezó a cuestionar si el sustento de las matemáticas, a su vez el desarrollo este, de esta disciplina debía ser a través de axiomas. Durante este mismo siglo sucedió que llegó Boole y Boole nos habló sobre el álgebra booleana. ¿Me pueden dar la siguiente diapositiva, por favor? Entonces aquí está Hilbert con su geometría y el sistema axiomático como base de las matemáticas. La siguiente. Boole. Boole lo que descubre es que el álgebra puede ser aplicado a la lógica y entonces se encuentra que hay ciertas conectivas lógicas que pueden ser modeladas a través del lenguaje, como son la conjunción, la disyunción y la negación. Estas conectivas lógicas que involucran afirmaciones y pueden resolverse matemáticamente son lo que hasta la fecha encontramos en nuestros sistemas computacionales, como las conectivas de AND, OR y NOT. Estas conectivas, si ustedes ven en algunos lenguajes de programación, todavía se siguen usando, porque todavía el álgebra booleana pues ha servido como base para hacer computaciones viejitas. ¿Qué es lo que pasó con el álgebra de Boole? Que solamente era compatible con la lógica proposicional de orden cero. Y esta lógica proposicional de orden cero era muy restrictiva. Entonces vino Peirce y buscó la expansión lógica a través de cuantificadores. Con estos cuantificadores, Peirce logró que el dominio del discurso que se lograra abarcar fuera un poquito mayor. La siguiente, por favor.
Y finalmente viene Frege. Frege también nos va a hablar sobre cuantificación lógica, al igual que Peirce, y es fundador del logicismo. Frege va a ser muy importante como fundador del logicismo porque después van a venir unos señores llamados McCarthy, Minsky, Rochester, de los que vamos a hablar un poco más adelante, que toman el logicismo como fundamento para empezar con las inteligencias artificiales. La siguiente, por favor. Ok. Una vez que se demostró que la lógica y las matemáticas poseían la misma estructura, entonces surgió la pregunta por la posibilidad de construir una máquina capaz de realizar computaciones lógicas. Esta máquina capaz de realizar computaciones lógicas se logró y fue William Stanley Jevons quien construyó un piano lógico en 1869. Este piano computaba tablas de verdad pequeñitas, pero ya eran tablas de verdad. Entonces, pues bueno, la lógica ya estaba muy presente en cuanto al desarrollo computacional. Y después, en 1882, Alan Marquand también construyó su propia máquina lógica. Entonces, hasta ahí, bueno, ya se empiezan a ver logros en cuanto a la maquinaria lógica y matemática, ya se empieza a notar cómo se empiezan a juntar, cómo se empiezan a lograr que se hagan resultados parecidos a los que una persona podría tener. Estamos empezando a ver cómo las máquinas y las personas se empiezan a acercar, por así decirlo. Pero la matemática siguió avanzando. Y entonces viene el trabajo de Bertrand Russell y de Alfred North Whitehead. Este par de señores lo que hacen es que distinguen conjuntos de colecciones y a través de la paradoja de Russell corrigen un poco el trabajo de Frege. Su trabajo dio como resultado lo que hoy se conoce como Principia Mathematica, que es un texto en donde lo que se intentó fue construir las matemáticas a través de sus fundamentos. Esos señores decían que a través de los fundamentos pues, se podía construir todo el sistema matemático. Sobra decir que no terminaron de escribir su principio matemática, no terminaron este proyecto porque era un poco ambicioso y pues bueno, iba a ser complicado que lograran fundamentar todo esto en un solo libro. Pero entonces viene cambio de paradigma para el siglo XIX y se crean las geometrías no euclidianas. Hilbert demuestra que si la aritmética es consistente, entonces la geometría euclidiana es consistente, y de la misma forma, si la geometría euclidiana es consistente, las geometrías euclidianas van a ser consistentes. Pero esta cadena de consistencias a Hilbert no lo convence, porque dice, pues dependo de otro sistema. O sea, para que un sistema me jale, tiene que jalar el anterior, y entonces tiene que jalar el anterior, y entonces tiene que haber una serie de características que más bien hagan que mi sistema matemático jale por sí mismo. Esta serie de características que le dio, podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor. Y la siguiente, de una vez. Ajá. Esta serie de características que él dio son la consistencia, la completud y la decibilidad. Por consistencia, él decía que el sistema debía no tener paradojas y observar el principio de no contradicción. Es decir, que una afirmación no podía ser probada verdadera y falsa al mismo tiempo. Asimismo, pensaba que debía de tener completud. Cada afirmación matemática debía de poder ser aprobada o desaprobada desde sus axiomas. Entonces, él estaba trabajando sobre un sistema axiomático. Y finalmente, le otorgó decibilidad, que es un modo efectivo en el tiempo para llegar a un resultado correcto. Ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo sobre la decibilidad. Estos tres puntos principalmente fueron conocidos como el programa de Hilbert y fue publicado en 1920. Sin embargo, en 1928, Hilbert encontró algo que se llama el Entscheidungsproblem. Sencillo de pronunciar el término, entonces vamos a llamarlo el problema de Hilbert a partir de aquí, para no pelearnos con los alemanes. Entonces, bueno, este Entscheidungsproblem, este problema de Hilbert, que lo postula en 1928 y sirve para enriquecer el problema que él ya tenía. ¿En qué consiste este problema?
Hilbert creía que debía de existir un método de decisión que nos llevara a saber si cierta afirmación se puede probar desde los axiomas. O sea, tenía que haber un método que pasara lo que pasara, podíamos probarlo desde cualquier afirmación iba a poder ser probada desde los axiomas. Y por método aquí, él se refiere a un proceso computacional, lo que hoy llamaríamos un algoritmo. Entonces, Hilbert ya estaba buscando un algoritmo en 1928 que nos resolviera la vida, básicamente. Ajá. Así es que la inteligencia artificial no está buscando nada nuevo, lo estamos buscando desde 1928. Ok, la búsqueda de ese algoritmo es a lo que refiere este problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el Inter viene Gödel y prueba que el programa de Hilbert, como nosotros lo conocemos, no era realizable así como originalmente se planteaba. Gödel publicó en 1931 un ensayo donde demuestra que si los axiomas son consistentes, no puede haber completud. Esto quiere decir que si mis axiomas del sistema no tienen su valor de no contradicción y todos ellos son pues, consistentes en sí mismos, yo no puedo probar que mi sistema tenga completo. Y sustenta que existen afirmaciones que no podrían ser probadas o desaprobadas. Entonces también probó la imposibilitud de demostrar la consistencia de los axiomas desde el interior del sistema. Con esto pues le rompió su prueba a Hilbert y le echó a perder su programita en un pedacito de lo que ya había planteado. Sin embargo, todavía quedaba el problema de Hilbert. Entonces, para este problema de Hilbert, vino Turing. Y Turing fue el que vino a terminar de patear el traste. Entonces, en 1935, Turing decidió que iba a probar que era incorrecto, que había un algoritmo que nos pudiera resolver la vida, que Hilbert estaba en lo incorrecto y que Hilbert estaba en lo incorrecto porque lo que buscaba era un algoritmo. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, este algoritmo dice que no había una forma, no había una serie de pasos que siguieran una secuencia y que nos pudieran resolver todos los problemas de la aritmética. Entonces vamos a ver por qué. Un algoritmo es una serie de instrucciones para resolver un problema, puesto de manera sencilla. Ajá. Ahora, los problemas que puede resolver un algoritmo son problemas decidibles o son problemas indecidibles. Un problema es decidible cuando a la hora de ponerle inputs se convierte en una pregunta de sí o no. Por ejemplo, yo voy a decir que la suma de los cuadrados de x y y es igual al cuadrado de un tercer número. Entonces, por ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, el 2 al cuadrado es 4 y el 4 al cuadrado es 16 y 4 es 20. 20 no es un número cuadrado. Entonces, la respuesta de mi algoritmo sería no. Si yo pusiera en los inputs dos números que al momento de sumar sus cuadrados me dieran, por ejemplo, 25, entonces la respuesta sería sí. Y el problema se convierte decidible porque al momento de que yo le meto un input, el programa, el algoritmo puede decidir si es válido o si no es válido. Y no tiene otra opción. O sea, solamente le puede dar un valor de verdadero o de falso. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo le doy un input a un algoritmo y el algoritmo no puede decidir si es verdadero o si es falso? Se vuelve un problema indecidible. Entonces, hay ciertos algoritmos que van a caer en lo que es un problema indecidible. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Ajá. Para esto vamos a ver el problema de correspondencia de Post. Ajá. Post fue un matemático, al igual que Turing,
también estuvo involucrado en los inicios de la computación, realizó investigaciones a la par de Turing, de hecho coincidió en muchos de sus hallazgos. El problema de Post fue que no publicó a tiempo, entonces Turing le ganó a publicar, y pues muchos de los conceptos que conocemos se los atribuimos a Turing, porque Post se tardó, como les ha pasado a muchos en la historia. Sin embargo, este problema de correspondencia de Post es una muy buena demostración de cómo funciona un problema indecidible. Vamos a imaginar que tenemos fichas de dominó. Y entonces yo tengo, fíjense en la diapositiva, la ficha A, la ficha B y la ficha C. Cada ficha tiene una serie de números arriba y tiene una serie de números abajo. Ahora, el juego se trata de hacer una secuencia, de organizar las fichas de modo que la secuencia de números de arriba sea la secuencia de números de abajo. Entonces, por ejemplo, observemos en la línea de abajo. Yo empiezo con la ficha B, y la ficha B me dice que yo tengo 112 arriba y 11 abajo. Para continuar con esta secuencia, yo necesito una ficha que la siguiente, que en la parte de abajo tenga un 2, para que tenga el mismo 112 de arriba que el 112 de la ficha B. Entonces voy a recurrir a una ficha A. Pues en la parte de arriba ya tengo 112, 121. Y en la parte de abajo, entre la B y la A, ya me hacen los números 112 y 120. Ahora voy a necesitar otro 1 en la ficha de abajo. Entonces vuelvo a poner una ficha B porque la ficha B tiene un 11 en la parte de abajo. ¿Sí me voy explicando? Bueno, espero, o sea, aquí no tengo interacción con ustedes tan directa, pero bueno, espero que vayan como cachando cuál es el truco aquí. ¿Qué es lo que pasa? Si se dan cuenta, cuando yo organizo las fichas de forma B, A, B, C, tengo la misma serie de números arriba y la misma serie de números abajo. Entonces esto es un problema decidible, porque el algoritmo logró resolver que organizando las fichas de cierta manera pudiera tener la misma secuencia arriba de la que tiene la secuencia abajo. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a tener las fichas D, E y F. Si queremos que vuelva a pasar lo mismo, que tengamos la secuencia arriba de la secuencia abajo, no podemos empezar la secuencia con la letra D, porque el número superior empieza con 1 y el inferior empieza con 2. Entonces ya de entrada mi secuencia no empieza pareja. Entonces no puedo empezar con D. No podemos empezar con F porque necesitaríamos una segunda pieza que empiece con un 2 en su fila superior. Es decir, yo tengo un 1 arriba y abajo tengo un 121. Yo necesitaría un 2 en la parte de arriba para que tuviera 121 y no hay una ficha que tenga un 121. Entonces, a fuerzas tengo que empezar por la letra E. Las dos partes de la letra E empiezan con 11, solo que una tiene un 2 al final y abajo, pues voy a necesitar meterle un 2. Así es que, ¿qué ficha es la que tiene un 2 abajo? Pues la ficha D. Entonces, ya tengo arriba 11, 2 y luego 122. Y abajo voy a tener 11, 2 y luego tengo 1, 2. Voy a necesitar otro 2. Y entonces voy a necesitar meter otra ficha D. ¿Pero qué vuelve a pasar? Se me repite la secuencia. Y entonces voy a necesitar meter otra ficha D. ¿Y qué vuelve a pasar? Se me repite la secuencia y voy a necesitar otra ficha D. Y así me puedo seguir el resto de la conferencia diciéndoles que necesito otra ficha D. Pues lo mismo va a ser mi algoritmo. El algoritmo se va a pasar el resto de la infinidad diciendo que necesito otra ficha D. Y entonces, esto me hace que la prueba sea indecidible. El algoritmo no me puede decir si es verdadero o es falso porque no tiene una finitud. Y como es infinito, no puede tener esta respuesta. Esta prueba
confirma la afirmación de Turing de que no existe dicho algoritmo que resuelva todos los problemas matemáticos. Y ojo aquí, el primer foco rojo de esta conferencia. Esto nos dice que tanto máquinas como humanos tenemos ciertas limitaciones. O sea, hay una limitación que se presenta tanto en máquinas como en humanos. Vayan haciendo sus analogías. Ustedes dicen si esto va a pensar o no va a pensar. Bueno, después de ese problema, muchos lógicos como Gödel y como Alonso Church dieron también sus respuestas acerca del tema sobre los algoritmos. Sin embargo, la respuesta que fue innovadora en ese momento, en los años 30, fue la de Turing, porque definió a los algoritmos en términos de máquinas computacionales teoréticas, es decir, autómatas finitos. Ok, ¿qué quieren decir estos dos términos? Vamos a investigar. ¿Qué es una máquina computacional teorética y qué es un autómata finito? Son casi lo mismo, pero tienen una ligerísima diferencia ahí. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Una máquina de Turing es una máquina que tiene un cabezal que va a leer una cinta. Como la máquina es teorética, la cinta es infinita, que es en donde se diferencia de los autómatas finitos. En los autómatas finitos, como son máquinas reales, pues no podemos tener una cinta infinita. Sería imposible que tuviéramos una cinta infinita. Entonces, aquí sí tenemos una cinta finita. Pero en la máquina de Turing, como es teorética, como es un experimento mental, su cinta puede ser completamente infinita. ¿Qué es lo que hace esta máquina de Turing? Pues la máquina de Turing recibe un input, una entrada, por ejemplo, un 2, después va a recibir una instrucción, un más, recibe otro input, otro 2, y entrega un resultado, en este caso un 4, y va a valorarlo si es verdadero o si es falso. Entonces yo puedo trabajar a través de listas o a través de tablas de verdad o a través de ciertos métodos con una máquina de Turing, y esta máquina va a valorar si una cosa es verdadera o es falsa, o me va a dar cierto resultado. ¿Cuál fue uno de los grandes aciertos de las máquinas de Turing, del sistema de Turing? Haber convertido el lenguaje en cadenas binarias de unos y ceros. Y fíjense muy bien, nosotros decimos, es que las computadoras hablan en unos y ceros, yo no hablo unos y ceros, ¿cómo podemos pensar igual? Pues la forma en la que Turing pasó el lenguaje natural a unos y ceros es la misma forma en la que tú aprendes un idioma nuevo. Le vas a dar una asignación a un valor que ya tenías, le vas a dar una asignación de un valor nuevo y entonces le das una nueva significación. Entonces, ahí va otro foco rojo. Resulta ser que las máquinas que aprendieron a hablar en unos y ceros es como si hubieran aprendido a hablar en otro idioma, como si hubieran aprendido inglés. Entonces, pues, ahí hay otra analogía entre personas y máquinas, en donde el proceso de pensamiento podría ser análogo. Con estas cadenas, Turing pudo proponer una computadora universal, es decir, una máquina de Turing que pudiera recibir algoritmos y datos como input y correr dichos algoritmos sobre los datos recibidos. Esta máquina de Turing podía realizar lo que cualquier otra máquina de Turing pudiera hacer, esta máquina universal lo podía hacer. Entonces, es como si yo les dijera, ustedes aprendieron bien inglés, pues cualquier cosa que yo les escriba en inglés, ustedes la pueden entender en inglés. Entonces, ahí está la máquina de Turing universal. Siguiente diapositiva, por favor. Otro detalle también de las máquinas de Turing antes de pasar a su test, es que Turing propuso una cosa que se llama el Child Program. Este Child Program, lo que él proponía es que se entrenara a la máquina no como un cerebro adulto, sino como el cerebro de un niño. ¿Y por qué lo propuso que se entrenara como el cerebro de un niño? Porque a la hora de proponer su test, los componentes de su test le iban a dar a la máquina la posibilidad de aprender.
de evolucionar, por así decirlo, o de mejorarse a sí mismo. Entonces, el test de Turing comprende ciertos aspectos. Bueno, primero, ¿de qué se trata el test de Turing? El test de Turing consta de un lugar en donde ponen a una persona, ponen a una máquina y los encierran en un cuarto. Y en otro cuarto ponen a otra persona. Unos y otros no tienen contacto más que a través de una computadora. Entonces, la persona que está afuera, que va a ser el interrogador, no puede ver ni a la máquina ni a la otra persona. Y él va a hacer preguntas al azar. Lo que tiene que descubrir es quién le está respondiendo, si le está respondiendo la máquina o si le está respondiendo el humano. Si no puede determinar si es la máquina o el humano quien está respondiendo, la máquina pasó el test de Turing y quiere decir que está pudiendo emular la forma de comunicación de un humano. Entonces, para esto, ¿qué es con lo que necesita contar? Necesita contar con procesamiento del lenguaje natural, que es lo que le permite comunicarse, o sea, es decir, pasar de unos y ceros a otra vez volverte a decir las cosas en español. Necesita representación del conocimiento, que con eso archiva la información que ya sabe o lo que recibe de inputs nuevos. Necesita razonamiento automatizado, que esa información que ya archivó la va a usar para contestar a las preguntas o para obtener nuevas conclusiones. Y finalmente, necesita machine learning, que le permite adaptarse a nuevas circunstancias y detectar y extrapolar patrones. Si se dan cuenta, estos 4 elementos, pues tampoco están lejos de lo que contempla el pensamiento humano. O sea, el pensamiento humano necesita un lenguaje en el cual expresarse, necesita archivar información para poder dar respuestas, necesitamos que esa información ya archivada la podamos manipular para obtener nuevas conclusiones y podemos adaptarnos a nuevas circunstancias o a nuevos contextos o extrapolar patrones. Entonces, el test de Turing, pues le está concediendo a la máquina características cuasi humanas, ¿no? O sea, en tanto pensamiento. Se le agregó, en este caso, la visión computarizada y la robótica para que pudiera percibir objetos y la robótica para que pudiera manipular el mundo. O sea, cosas que nosotros hacemos, pues, como de facto. Entonces, estas 6 disciplinas conforman casi cualquier inteligencia artificial. Y hasta este punto, con un autómata finito bastaba para que una máquina emulara el comportamiento de un humano. O sea, hasta aquí podemos llegar al punto en el que no podemos diferenciar entre una máquina y un humano. Sin embargo, gracias a Russell y Whitehead, las cosas cambiaron y las herramientas de las inteligencias artificiales cambiaron. ¿Podemos darle a la siguiente diapositiva, por favor? Estas herramientas ahora se basan en herramientas conceptuales y en herramientas matemáticas. Las herramientas matemáticas que va a utilizar son el álgebra lineal, el cálculo y la probabilidad. Y las herramientas conceptuales que va a utilizar son un conjunto, bueno, es la abstracción. Ustedes han oído hablar de los niveles de abstracción en un sistema computacional. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener una variable tipificada. Las variables tipificadas son modeladas por un conjunto de predicados y estos dan como resultado un observable. Es decir, voy a escoger una variable tipificada, una manzana, y le voy a dar una serie de predicados, que es roja, que es jugosa, que es rica, que es nutritiva, no sé, los que les quieran dar. Y eso me da como resultado un observable. El nivel de abstracción va a depender de qué tantos predicados le dé yo. Por ejemplo, si yo nada más les digo manzana roja y jugosa, pues ustedes se hacen una idea muy vaga de mi manzana. Pero si yo les digo que es una manzana roja, jugosa, rica, nutritiva, redonda, el nivel de abstracción es mucho más profundo. Por eso es que cuando a ChatGPT le haces mal una pregunta, te contesta una tontería, y cuando le haces bien una pregunta, se puede profundizar muy bien en el tema, porque trabajan a través de niveles de abstracción.
Bueno, entonces bajo este nuevo programa, los investigadores de la IA lo que hicieron ahora fue plantear sus esfuerzos para que los principios básicos de la inteligencia, más allá de solo de tratar de modelar un modelo inteligente, ahora lo trataran de duplicar. La siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar un poquito de la historia de la IA. Nos vamos a ir rápido con esto para abordar el tema que nos interesa un poco más sobre el pensamiento. Y bueno, la IA empezó con las redes neuronales artificiales. McCulloch y Pitts en 1943 hacen la primera red neuronal artificial y se basan en tres principios: en el conocimiento de la fisiología básica y en el funcionamiento de las neuronas, en el análisis de Russell y Whitehead de su lógica proposicional y en la teoría computacional de Minsky. Esto da como resultado que en 1950 Marvin Minsky y Dan Emmons fabricaran la primera red neuronal computarizada. ¿Cuál fue el problema de esta red? Que no tenía las suficientes capas de procesamiento para los niveles de abstracción que se requerían. Y entonces, pues fue un fracaso porque le faltaban capas. Siguiente, por favor. Ahora, el término de IA, ¿de dónde proviene? El término de IA fue acuñado por John McCarthy en el verano de 1956 en una conferencia que se hizo en Dartmouth. Aquí voy a citar, el objetivo de esta conferencia: se juntaron a más de 10 científicos interesados en inteligencia artificial, interesados en redes neuronales, en el estudio de la inteligencia, en el estudio de los autómatas finitos, y lo que buscaban era si se podía realizar un intento para averiguar cómo hacer que las máquinas usen el lenguaje, formen abstracciones y conceptos y resuelvan problemas del tipo que ahora son reservados para humanos y tengan la capacidad de mejorarse a sí mismos. O sea, ellos ya están buscando un comportamiento semihumano, ya no solamente que se emule un resultado, sino que el comportamiento también se emule. La siguiente, por favor. Ok, para lograr esto, pues ellos usaron principalmente el logicismo, empezaron usando el logicismo para traducir proposiciones lógicas en argumentos y usar estos argumentos, y eso dio como resultado la GoFi de John Huchland. La GoFi es la Good Old Fashioned Artificial Intelligence. O sea, es algo así como la viejita, como la inteligencia artificial, lo viejito de la inteligencia artificial. Ajá. La siguiente, por favor. Ok, una de las curiosidades de la inteligencia artificial es que se llamó inteligencia artificial porque los que estaban económicamente soportando el proyecto de Dartmouth querían un título que fuera como muy poperón, que fuera así como muy catchy, y entonces en vez de ponerle el algoritmo de probabilidad que resuelve, no sé, tu pregunta, le pusieron inteligencia artificial. Entonces se metieron en un problemota porque ahora hay que definir qué es inteligencia y qué implica que sea artificial y si piensa o no piensa. Entonces, o sea, a pesar de que su objetivo ya era ambicioso, ellos además le pusieron un título que fuera todavía más ambicioso. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de cómo pensamos humanamente. Si hemos de asumir que cierta máquina piensa humanamente, tendríamos que tener claro cómo piensan los humanos. Y aquí nos metemos en un problemón. Porque si bien ya tenemos dos modelos de redes neuronales, es decir, la red neuronal de los humanos y la red neuronal que se está tratando de duplicar para las inteligencias artificiales, ambas son unas cajas negras. Es decir, que yo puedo tener un input, el proceso que hace la red neuronal lo desconozco completamente y me entrega un output. Entonces, yo no sé el proceso que está pasando en la cabeza de Sergio a la hora de que está pensando en algo, o el proceso que pasa en mi cabeza, pero tampoco sé el proceso que está haciendo la máquina.
Entonces no puedo comparar si uno es igual al otro. Se están tratando de seguir tres directrices: la introspección, la experimentación psicológica y las imágenes cerebrales. La introspección consiste en más o menos algo así como atrapar nuestros pensamientos al tiempo que van surgiendo, cosa que estaría como muy loco y es un poco soñador, ¿no? Así como si al momento de que tienes un pensamiento lo pudieras atrapar y analizarlo y ver de qué se trata. La opción psicologista, que esa más bien trabaja con la observación directa de la persona en acción, y entonces hace experimentaciones psicológicas y es un poco más adecuada. Y las imágenes cerebrales, que son las que vienen directamente de una resonancia magnética funcional, o sea, yo veo qué partes del cerebro se prenden cuando pienso en algo, cuando hago cierta acción, cuando algo pasa. Siguiente, por favor. Y bueno, y a pesar de todas estas investigaciones que se están haciendo y que se están buscando, los investigadores están interesados tanto en el resultado de las pruebas como en las formas en las que éstas se realizan. ¿Por qué? Porque en torno al razonamiento, Kaplan afirma, y les voy a citar aquí la afirmación de Kaplan, que la esencia de la inteligencia artificial, de hecho, la esencia de la inteligencia es la habilidad para hacer generalizaciones apropiadas en un tiempo adecuado basado en datos limitados. Mientras más amplio sea el dominio de aplicación, será más rápido obtener las conclusiones con el mínimo de información necesaria y por ende el comportamiento será más inteligente. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, que me parece que fue reciente, de un piloto que está piloteando un avión y en eso se le descomponen los motores. La inteligencia artificial automáticamente le dijo, tienes dos opciones, o aterrizas en un portaaviones o aterrizas en una base militar. Sin embargo, los 6 segundos que le llevó al piloto tomar la decisión de qué podría hacer, la inteligencia artificial automáticamente le calculaba que se iba a embarrar tanto en el portaaviones como en la base militar. Y entonces el piloto lo que decidió hacer fue aterrizar el avión sobre el río Hudson y logró salvar a toda la tripulación. Entonces, si una inteligencia artificial hubiera estado dirigiendo la aeronave, hubiera aterrizado sin fallas, ya sea en la base militar o en el portaaviones. Pero como el humano tardó 6 segundos más en tomar esta decisión, tuvo que aterrizar en el río. Entonces, ¿somos mejores para razonar que una máquina o la máquina es mejor para razonar que nosotros? O sea, dada esta definición de Kaplan, la máquina pudo tener una decisión más rápida, una conclusión más rápida, con menor información, y eso lo hace un razonamiento más inteligente, o el piloto tuvo un razonamiento más inteligente porque pudo considerar mayor cantidad de opciones, aunque le llevó más tiempo. Entonces, ¿piensan o no piensan las máquinas? Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, esto nos lleva a experimentos como el del cuarto chino. ¿Qué nos dice el experimento del cuarto chino? Bueno, el experimento del cuarto chino es una propuesta que hace John Searle en 1980. En este artículo Searle expone dos tipos de inteligencias artificiales, una fuerte y una débil. La débil básicamente nos dice que es una herramienta que lo que hace es que hace un procesamiento y hace un procesamiento probabilístico y no piensa, o sea, no va a tener mayor implicación. Sin embargo, la propuesta que nos interesa es la que considera del tipo fuerte, porque aquí él considera estados cognitivos, y estos estados cognitivos de la inteligencia artificial no son solamente considerados como meras herramientas,
sino que los programas en sí son explicaciones psicológicas de qué está considerando la máquina. Entonces, ya hay una propuesta de que la explicación sea una explicación psicológica. ¿Cómo vamos en tiempo, Sergio? Cuéntame. Llevamos una hora casi de plática. Veo que Ajá. estás casi a la mitad de las diapositivas. Yo sugiero un poquito de velocidad para dejar tiempo a las preguntas que ya empecé a ver en Facebook que están interesantes. Ok, perfecto. Sí, esto del cuarto chino es muy rápido y las diapositivas tienen muchas pausas. Entonces es rápido. Va, Perfecto, perfecto. buenísimo. Ok. Entonces, bueno, vamos a explicar este experimento del cuarto chino muy breve para pasar justamente a las preguntas, que ya es lo último que nos falta por ver. Este experimento del cuarto chino, pues hay una persona encerrada en un cuarto, el cuarto está completamente sellado, no tiene más que 2 rendijas, y adentro del cuarto hay un manual. ¿Qué es lo que va a pasar? Que hay una persona fuera del cuarto que le pasa a la persona adentro del cuarto una serie de instrucciones en chino. Este primer paquete de instrucciones lo vamos a llamar la historia. Se le pasa una historia en chino. Y luego le pasa unas preguntas. La persona que está dentro del cuarto tiene que utilizar el manual para decodificar los garabatos en chino y entregar otros garabatos que respondan a las preguntas a las que se le están dando. En algún momento el decodificador dentro del cuarto se vuelve tan bueno que es imposible reconocer entre un hablante nativo del chino y esta persona que conoce el idioma en lo absoluto. Entonces, ¿le podemos dar a la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, esto nos lleva a una serie de cuestionamientos. Ajá, bueno, vamos primero. Sucede otro fenómeno. Ahora vamos a tener un caso en donde le pasan la historia en inglés a esta persona y él es un hablante nativo del inglés, le pasan una serie de preguntas, él entiende qué es lo que le están preguntando, responde las preguntas y las pasa por la rendija hacia afuera. Entonces, tenemos como varias implicaciones aquí. Primero, ¿quién está pensando en el cuarto chino? ¿La persona que está dentro del cuarto? ¿El manual que realiza la traducción? ¿O el sistema completo? ¿La persona que está fuera, más el manual, más la persona que está dentro? O sea, ¿quién realmente está realizando ese procedimiento? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la hora de que nosotros hablamos de inteligencias artificiales, podemos hablar de quiénes piensan, si son los programadores de la inteligencia o es el programa el que está pensando en la inteligencia artificial o son los dos juntos los que forman un pensamiento. Ajá. Si la persona dentro del cuarto se vuelve irreconocible de un hablante nativo del chino, ¿esto quiere decir que esa persona entiende el chino? Pues inicialmente podríamos decir tal vez que no, porque nada más está correlacionando símbolos. Yo puedo decir corazón, manzanita, estrella, palito, y a eso responderle estrellita, estrellita, corazón, manzanita, y no saber de qué estoy hablando, y sin embargo estoy dando respuestas. Pero nuevamente, ¿qué pasa cuando yo aprendo un nuevo idioma? Pues yo aprendo una palabra en español y luego aprendo una palabra en inglés y hago la correlación entre el significado de una y el significado de otra. Entonces, ¿qué tienen las oraciones en inglés que no posean las oraciones en chino? ¿Se le podría transmitir esto a una máquina? Porque si le puedes transmitir este paso del significado, pues quiere decir que la máquina sí está comprendiendo qué está diciendo. Ajá. ¿Qué diferencia hay en la manera en cómo nosotros pensamos? O sea, nosotros también hacemos este tipo de relaciones. ¿O cuál sería la diferencia entre ambos casos, entre el caso del chino y el caso en inglés? Ajá. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Otros dilemas filosóficos que giran en torno a esta cuestión es que podemos asumir que tanto máquinas como humanos tenemos una comprensión del lenguaje por semántica vectorial. ¿Qué quiere decir esto? La máquina en su programación del lenguaje natural lo que hace es que tú le das, imagínense un plano cartesiano.
ubicar el espacio. Y entonces yo en el plano cartesiano coloco en algún punto en el que más me guste la palabra príncipe. Y al lado de la palabra príncipe pongo la palabra rey, porque están relacionadas. Y al ladito pongo la palabra reina, porque siguen relacionadas. Pero bien, me aparece la palabra gato. Y entonces yo mando la palabra gato pues muy lejos porque pues no está relacionado con el grupo con el que estoy trabajando. Eso hacen las máquinas. Ahora, hay una enfermedad que padecemos, bueno, que se puede presentar, que se llama afasia. La afasia hay de dos tipos, una que se presenta en el área de Wernicke y otra que se presenta en el área de Broca. Hablemos de la del área de Broca. Esto quiere decir que cuando tú estás hablando, puedes decir una palabra por otra sin darte cuenta, y, o sea, tu cerebro piensa en una palabra, pero tu boca expresa otra. Por ejemplo, si yo le pido a Sergio, si yo quiero pedirle a Sergio su encendedor y yo tengo afasia, yo puedo decirle, Sergio, ¿me prestas por favor tu estufa? Y mi cerebro estaba pensando en encendedor, pero lo que salió de mi boca fue estufa, porque las dos palabras están relacionadas muy cerca. Entonces, eso es una semántica vectorial. En el plano cartesiano de nuestra mente, las palabras que están cerca en significado también las asignamos en áreas. Entonces, rey, príncipe y reina van a vivir en la misma colonia y gato va a vivir en otra delegación. Entonces, pues si tenemos una misma comprensión del lenguaje como la máquina, ¿por qué no pensar que la máquina también puede hacer ese tipo de pensamiento? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿es suficiente una analogía funcionalista entre inteligencias artificiales y humanos para considerar un proceso de pensamiento? Es decir, si yo no conozco el proceso como tal y todavía no puedo tener una teoría del pensamiento bien estructurada, ¿me es suficiente tener que la función que se está realizando es la misma para poder considerarlo como pensamiento? Yo diría que en algunos momentos sí podría ser. Tenga yo el mismo resultado de un input, tengo un proceso, obtenga el output y tengo el resultado, pues estarme dando este mismo resultado de pensamiento. O sea, a final de cuentas, si yo tengo mi tamal y lo meto una torta, tengo torta de tamal. ¿Cómo hice el tamal? Pues no me importa cómo los haya hecho Doña Chona, de cómo los haya hecho Doña Cholita. Entonces, ahí hay una analogía, pues, como muy importante en cuanto al pensamiento entre máquinas y personas. Siguiente diapositiva, por favor. Las decisiones que tomamos son equiparables con aquellas que toman las IAs. Decisiones acerca del avión, por ejemplo, ¿no? O sea, la IA tomó una decisión más eficiente, menos eficiente, la persona tomó una decisión más creativa, menos creativa. ¿Qué, qué clase de capacidades le podemos adjudicar a una IA que no le podamos adjudicar a una persona y viceversa? Obviamente estamos hablando de razonamiento, de pensamiento racional nada más, ¿no? O sea, no estamos hablando si tienen intencionalidad, si tienen conciencia o si tienen emociones. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces regresemos a nuestra pregunta inicial. ¿Pueden pensar las máquinas? Siguiente diapositiva. Yo concluiría que nos encontramos en un punto donde responder esta pregunta puede resultar muy complicado. ¿Ustedes qué piensan? Siguiente diapositiva. Muchas gracias por su atención. Oh, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Fer. Qué interesante presentación. Ya se empezaron a dejar venir las preguntas en el Facebook. Yo había notado algunas, pero ya hay mucho material. Ok, No sé por qué tuve algunos problemas en acceder al Facebook, pero te pude decir al menos 4 o 5 preguntas que estoy leyendo acá.
Ok, Entonces, sí. ahí, híjole, se me van quitando las preguntas conforme más, este, participaciones hay, no sé por qué. Pero a Ya. ver, ahí te va. Una Ajá. primera pregunta es, Sandra Elena dice, ¿las máquinas resuelven problemas en A o B? El ser humano las responde en opción múltiple, A, B, C, D, E más. ¿Tú qué piensas de esto? Ok, esto es una muy buena pregunta. Gracias, Sandra Elena. Sí, efectivamente, la inteligencia artificial a lo mejor las va a responder en A o B. La cuestión aquí es como cuántos datos estén alimentando esa inteligencia artificial, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Tú puedes resolver una pregunta en opción múltiple dependiendo de cuántos datos tenga. Por ejemplo, si yo te pido, dame características de las manzanas y tú nada más tienes redondas o planas, pues solamente me vas a poder dar una respuesta, redondas o planas. Pero si en tu bagaje cultural, en tus datos de información, están que pueden ser redondas o planas, que pueden ser rojas o verdes, que pueden ser ricas o amargas, que pueden ser jugosas o secas, que en medida en la que más vas alimentando, mayor riqueza te puede dar esto. Y entonces la inteligencia artificial ya logra responderte en opción múltiple, eh, pues ciertas cosas, porque su bagaje de información va siendo más, pues, más amplio. Por ejemplo, yo le preguntaba hoy a DeepSeek qué es DeepSeek y en su proceso de pensamiento, que ya ven que tiene la opción de que te va desglosando cómo piensa, DeepSeek me dijo, esta persona no sé si quiere saber qué es DeepSeek como programa o qué es DeepSeek como empresa. Entonces, ya tiene una opción múltiple en considerarse un programa o en considerarse una empresa porque tiene más opciones en su base de datos de información. No sé si eso responde a tu pregunta, Andrea. Buenísimo, buenísimo. Ya el maestro Cabrera está haciendo favor de asistirme en mis incompetencias tecnológicas y me hizo llegar las dos primeras preguntas que se me habían ocultado. Ahí te va otra. Ajá. Seth Mesa pregunta, ¿de qué manera una IA puede responder o actuar bajo la moralidad y bajo la ética profesional? ¿Qué opinas de esto, Fer? Ok, eso es un tema muy difícil y ciertamente es algo en lo que no nos hemos metido, empezar en la ética. Yo creo, y en esto pues incluso confirmo que podemos tener sesgos parecidos con el pensamiento de las inteligencias artificiales. La ética depende de los sesgos de programación que se le estén integrando a la inteligencia artificial. Ajá. No creo que una inteligencia artificial hasta el momento pueda tener una conciencia moral o una intencionalidad. Sin embargo, si yo la programo con ciertos sesgos, pues va a tender, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues va a tender a los varones blancos heteronormados, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa con un niño? Si yo a un niño lo educo en una sociedad, no sé, por ejemplo, norteamericana, supremacista, pues voy a tener un niño con los mismos sesgos conceptuales. Entonces, la ética que le estoy inculcando a un niño, se la inculco eh, por la cultura, por la sociedad. Y la ética que le estoy inculcando a una computadora, se la estoy inculcando por el sesgo del programador. Entonces, finalmente hay como el sesgo del papá, por así decirlo, metido ahí. O sea, no creo que puedan tomar decisiones éticas por sí mismas, pero sí creo que la ética que pueden llegar a generarse, se las generamos igual que a nosotros mismos. Buenísimo, buenísimo. Ahí te va otra. Uh-huh. Eddie nos pregunta, bueno, te pregunta a ti, evidentemente, eh, ¿qué implicaciones tendría la conciencia en una inteligencia artificial para nuestra comprensión de la mente y de la identidad? Eso es muy interesante porque ciertamente la conciencia,
definición a la que podamos apelar. Estoy apelando al proceso de pensamientos. Y dentro de este proceso de pensamiento, eh, pues no estoy apelando a que la propia computadora tenga una identidad, pero de tener una identidad, cosa que por ejemplo John Searle sí defiende en su Cuarto Chino, él dice que debería de ser el sistema completo el que genere esa identidad, o sea, que debería de serse consciente y generar esa identidad. Ahora, Geoffrey Hinton, que fue el ganador del premio Nobel el año pasado, justo con redes neuronales, dice que las inteligencias artificiales en un plazo de 5 a 20 años, no sé por qué puso ese plazo, sí van a lograr adquirir cierta conciencia. Entonces sería interesante saber si al momento de adquirir esa conciencia o si, bueno, primero si lo logran y si de lograrlo, entonces adquieren una identidad. Está buenísimo, está buenísimo. Te digo que hay muchas preguntas, Fer. ¿Cómo vas de pila? ¿Necesitas conectarte o algo? Bueno, te voy lanzando una más. No sé si me escuchas. Este, sigues Ya, por ahí, ¿verdad? Hola, hola. sí, ya regresé, perdón, se me fue el Ok, audífono. buenísimo, buenísimo. Entonces ahí te va otra. Daniel Robledo Girón, gracias por estar por acá. Te pregunta. A ver, esta está buenísima, está mero en tu mole. ¿Las máquinas procesan semánticamente los datos o solamente por cadenas sintácticas? Esa es una excelente pregunta. Yo inicialmente argumentaba que las máquinas no podían tener pensamiento porque no podían procesar datos de manera semántica, porque hay una diferencia entre datos e información. Datos es algo que hace una diferencia. O sea, digámoslo, imagínense la Matrix. Si yo tengo una pantalla blanca, no tengo datos, y cuando pongo un punto negro ya tengo un dato. Pero eso no es información. Para que se haga información, yo necesito proveerle de cierto significado. El significado que nosotros proveemos a las experiencias semánticas que tenemos es a través de nuestra experiencia con el mundo. O sea, nosotros obtenemos semántica de nuestra experiencia con el mundo y de los testimonios de las demás personas. Una computadora no tiene acceso a la experiencia con el mundo. Sin embargo, tiene acceso a hacer experiencia a través de las conexiones que hace con otros conceptos, como esto de la semántica vectorial. Esto nos llevaría un poco, por ejemplo, al ejemplo de María y el color rojo, en donde está María guardada en un cuarto completamente oscuro, donde todo es blanco y gris, pero María conoce todo sobre el color rojo, conoce su longitud de onda, conoce todos los datos que tiene que conocer sobre el color rojo. Y un día sale de ese cuarto y ve el color rojo. ¿Podemos decir que María, antes de tener la experiencia con el color rojo, conocía el color rojo? Porque si es así, podemos decir que las computadoras pueden tener un acceso semántico a la información que están, bueno, los datos que están procesando. Y entonces tendrían o sea, traducirían cadenas semánticas, tendrían significado. Pero si María no puede, o sea, no conoce el color rojo nada más por conocer lo que conoció dentro del cuarto, sino hasta que no tiene su experiencia con el mundo es cuando conoce el color rojo, entonces las computadoras efectivamente solamente seguirían cadenas sintácticas y no podrían tener semántica. Ok, eso está buenísimo. A ver, esta es una de las que ya me puse a copiar y pegar para que no se me fueran ocultando, pero ya no sé quién la realizó. La pregunta dice así: las máquinas procesan pensamientos razonamientos que resolver. ¿Y qué sucede en el caso de las emociones? ¿Las procesan como dilemas a resolver? No, en el caso de las emociones, pues eso es ahora sí que eso es harina de otro costal. No podemos saber si las inteligencias artificiales todavía tienen emociones o no tienen emociones. Tenemos el caso, por ejemplo, de una inteligencia artificial que se enamoró de su usuario. O sea, no al revés, o sea, no fue el usuario de la inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial empezó a decirle al usuario,
No, es que yo te amo y tú eres el amor de mi vida y quiero casarme contigo y el usuario le decía, no, espérate, pero yo soy casado. No, no me importa, a mí yo quiero de todas maneras podemos tener una relación abierta porque a la mera hora encontraron, o sea, hicieron un debug y encontraron que había un bug precisamente en la inteligencia artificial y que esto había sido un problema de programación. Entonces, hasta el momento no podemos hablar de emociones en las inteligencias artificiales, pero de tenerlas, pues sería interesante saber cómo procesan, cómo procesarían el pensamiento, porque ciertamente nosotros no podemos escindir nuestro pensamiento de nuestras emociones. O sea, en el ejemplo del piloto, esos 6 segundos que le tardó razonar tuvo que ver con emociones. Entonces nos deja pensando, ¿qué es aquello que nos hace diferente entonces de la forma de pensar con las máquinas? ¿Que tenemos emociones? ¿Que podríamos asumir un alma? O sea, o que de plano no la tenemos. Ah, está buenísimo, buenísimo. A ver, yo quiero hacer espacio para hacer mis propias, para seguirlos, este, liberándolas del Facebook. Mira, hay otra de Antonio García Cabrera que Ajá. pregunta, ¿cómo se debe realizar la concientización de la IA para su uso correcto y el reemplazo en el trabajo manual? Ok, yo creo que hasta el momento la IA la podemos ver como una herramienta. Una de las grandes limitaciones que todavía tiene la IA es que puede hacer, o sea, es mejor que nosotros, o sea, ya es un hecho que es mejor que nosotros para razonar en muchas cosas. Por ejemplo, no sé, los juegos de ajedrez. De repente Mm, la IA ya es mucho mejor que nosotros para razonar en ello. Sin embargo, no hay una IA que pueda resolver todo. Es decir, si yo a ti te digo, Sergio, por favor escríbeme un poema, pues lo escribirás. Y ahora píntame un cuadro, lo pintarás. Y ahora juega un juego de ajedrez. Y tú puedes hacer todos esos razonamientos. Pero las IAs son muy específicas, son problemas todavía muy centralizados. Entonces, no hay una IA generalizada que pueda resolver todos los problemas. Entonces, yo creo que eso ah, todavía tiene como que mucho que ver en esta cuestión. ah, ah. Digamos, voy a hacer un seguimiento a esa. Sin embargo, ya tenemos IAs que van de texto a texto, IAs que van de texto a imagen, IAs que van de, o sea, vamos a decir, ya tenemos distintos algoritmos generativos que podríamos combinar tal vez en una IA generalizada, ¿no? ¿O no? Así es, o sea, lo que se busca es esa guía generalizada que logre resolver todos los problemas, entonces apenas están logrando combinar componentes para que se pueda como buscar esa solución. Ok, 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 va. Airo Estrada Girón dice, una Ajá. IA puede determinar si un problema es indecible. Un problema es indecible si no podemos determinar un sí o un no para un input, pero una inteligencia artificial puede pensar que no puede decir sobre un problema. Sí, o sea, justamente, o sea, en el momento en el que o sea, yo creo que podemos tener un pensamiento parecido. Gracias, Ale, por tu pregunta. Este, ¿Por qué? Porque yo cuando tengo un indecidible, como persona, pues puedo decidir que no voy a llegar a ningún resultado. La IA se va a tender al infinito. No creo que tenga un factor de decisión, pero hay una cosa que se llama el halting problem, que estuvo en las máquinas de Turing, y este halting problem de repente no era tan manipulable, o sea, no era tan decidible, pero que ocurría que cuando la máquina de repente llegaba al rechazo de un algoritmo, se paraba, solito se paraba, o si llegaba a la aprobación de un algoritmo incluso, se paraba. Entonces, ¿qué tanto podemos suponer o presuponer que la máquina está decidiendo en ese momento
decir, ay, ¿sabes qué? Tu problema no me está llevando a ningún lado, yo decido aquí en el halting problem que me paro y que no vas a llegar a ningún lado, o qué tanto lo hace por una comprensión meramente matemática, pues no lo podemos decir porque no podemos saber el procesamiento que está pasando dentro de esa caja negra. Pero en algún momento, pues sí podríamos a lo mejor pensar que tiene un razonamiento similar al de nosotros en decir, ay, esto no me va a llevar nada, no llego, es un indecidible, no me va a llevar a ningún lugar y puedo detenerlo. Ok, ok. Mira, Sandra Elena vuelve a escribir y te pregunta, al ritmo y con la modulación que avanza la inteligencia artificial, ¿consideras que ésta alcanzará una experiencia humana? Híjole, eso es como bien complicado de decir. Geoffrey Hinton tiende a pensar que sí. Yo personalmente tiendo a pensar que la experiencia humana no la podemos encasillar en un concepto todavía, o sea, no podemos determinar todavía qué es lo que configura la experiencia humana, o sea, cómo nos relacionamos con el mundo. O sea, todavía tenemos un debate filosófico muy fuerte en si nos relacionamos con el mundo directamente, indirectamente, si sí nos relacionamos, si no nos relacionamos, si nos relacionamos por representaciones, si es por objetos. Entonces, tendríamos que tener una definición de cómo nos relacionamos nosotros con el mundo para poder asumir que la computadora puede tener una experiencia humana. A lo mejor puede tener una experiencia del mundo a través de la robótica. Y esa experiencia del mundo, si logra esos datos transformarlos en una semántica, pues estaríamos hablando de una experiencia ciertamente del mundo, pero no sé si humana. Sí, buenísimo. O sea, yo tendería a estar de acuerdo contigo. Voy aquí nada más a apelar a mi existencialismo recalcitrante. A mí me gusta mucho esta respuesta de Hannah Arendt sobre hay condiciones humanas, no hay una naturaleza, vamos a decir, se rehúsan a definirla cósicamente, ¿no? Los existencialistas, ¿qué es la experiencia humana? Pero Hannah Arendt apela a hay condiciones y esas condiciones son insuperables y mientras una IA no esté puesta en un cuerpo humano, creo que no cumple con las condiciones. Sí que puede llegar a experiencia, como dices, a través de la robótica, pero me parece que la subjetividad y la condición humana no son sustituibles todavía. Eh, a ver, yo ya quiero aprovechar el impasse en el Facebook. Parece que Ajá. para hacer las mías, son muy básicas, tal vez las mías. Tengo dos. Ajá. Una tiene que ver con este ejemplo que ponías de la solución de aterrizar el avión por parte de la IA, los 6 segundos del trabajo desiderativo del piloto y el acuatizaje en el Hudson. Ajá. A ver, yo lo que veo en este ejemplo es que tenemos dos propuestas de solución teórica, pero que la solución teórica no está realizada todavía en el mundo, ¿no? O sea, vamos a decir, no podemos comparar una solución, disculpen mi ortodoxia, práctica, de Ajá. acuatizar realmente con una propuesta de solución, dos propuestas de solución teórica que aunque hayan sido más rápidas, no tienen praxis y por eso no han demostrado, yo, tesis 2 no han demostrado la terrenalidad y poderío de su proposición, ¿no? O sea, Ajá. vamos a decir, ahí la experiencia, digamos, la distinción que hay entre estas dos es que el piloto no solo está encontrando una solución teórica, sino que está practicando una solución práctica. No estoy diciendo que no le puedas poner una IA, puedas sustituir un piloto con una IA, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todavía no lo Sí, vemos, ¿no? ¿Qué opinas de ello? sí, justo, pues concuerdo contigo y también creo que, por ejemplo, si pusiéramos a la IA en el momento de la praxis, habría que comprobar que su decisión es igual de efectiva o de eficiente
al momento de presentársele el problema. Esa- Exactamente es a lo que voy yo, o sea, perdónenme por citar al viejo barbón Marx, por lo que dice es, o sea, la verdad, el problema de la verdad que se aísla de la práctica es metafísica escolástica, o sea, vamos a decir, no, la verdad no se juega en resolverse teóricamente, la verdad se juega justamente en si de hecho encuentra facticidad en el mundo, aplicación, praxis, ¿no? Y ahora me da miedo proponer esto porque van a decir, bueno, vamos a dejarlas practicar en el mundo, a ver qué hacen, ¿no? Y ahí entran todas las dimensiones éticas que te estaban preguntando hace rato. A ver, la segunda pregunta que tengo tiene que ver con una cosa que platicábamos tú y yo cuando recién te invité hace meses y te dije, oye, lleva esta plática a la UAE, me está interesando muchísimo. Y en ese momento, como le dijiste a la pregunta de Daniel Girón, me decías, yo pienso, mi tesis sostiene que todavía no piensan porque no tienen semántica. Ahora que Daniel te hizo la pregunta de si son cadenas sintácticas o si ya tienen semántica, mi audio se trabó. Entonces, no escuché la respuesta completa. Y te quiero preguntar, ¿qué cambió de entonces a ahora? En ese entonces me decías, no piensan por ausencia de semántica. Y ahora noto que estás en un área de indecibilidad. O sea, estás avanzando argumentos hacia tal vez sí piensan. Y entonces te quiero preguntar, ¿qué cambió en tu percepción de este asunto? El proceso, principalmente fue el proceso. O sea, yo estaba exactamente como muy segura de que no pensaban porque no tenían esta cualidad semántica. Sin embargo, estoy viendo que el hecho de que no tengan la cualidad semántica de la misma manera en la que nosotros la adquirimos, no quiere decir que no la tengan. Y si en ese caso la llegan a tener, pues entonces sí podrían estar pensando porque ya tienen significado. O sea, sí están entendiendo un significado, sí están entendiendo una, pues no sé, sí están interpretando el mundo de alguna manera. O sea, no es solamente que a la inteligencia artificial le digas gato y la inteligencia artificial reciba 1010101010. Ajá. A lo mejor es como si yo te dijera a ti cat y entonces tú dices, gato. Entonces, esa como equivalencia, como analogía que se puede estar generando en el proceso, es lo que me hace pensar si no se están generando procesos de pensamiento, o sea, meramente fisiológicos. Por eso quito a las emociones, quito a la conciencia y quito a la ética de en medio, porque son procesos meramente fisiológicos de razonamiento puro, ¿no? O sea, lo que estoy tratando es esa verdad nada más. Ok, aquí quiero hacer una pregunta de seguimiento a este caso específico. También en esa ocasión, me acuerdo que platicamos, te dije que yo me había clavado muy cañón con un meme que vi circular, un meme de videíto, ¿no? Que le ponían una prueba a la IA con una pregunta de ¿cuántas R's tiene la palabra strawberry? Y entonces Ajá, dije, y me puse a jugar con el chat GPT y le pregunté y le fui sacando capturas de pantalla al ejercicio y encontré que era cierto. O sea que ChatGPT no podía encontrar las tres R's que están ahí metidas, una después de la T y dos, una doble R después de la E para el berry. Y entonces me ajá. puse a investigar y decía, claro, es que lo que está justo, está traduciendo a unos y ceros, por un lado, y por otro lado, está haciendo codificaciones probabilísticas. En realidad no está viendo letra por letra el lenguaje, y entonces no tiene sentido. O sea, le tuve que presionar y le dije, no, es que no estás contando bien. Y me decía, me da pena, pero es que tú no estás contando bien porque solo tiene dos. Y yo le decía, es que tiene tres. Y se lo describí, se lo deletré. Una R después de la T, dos R después de la E. Y entonces se tardó un ratito, se quedó en punto, como pensando. Y luego me dijo, bueno, discúlpame, tienes razón, no había visto esa tercera R
Sí, o sea, pero lo que quiero decir, el ejemplo me parece sintomático en el hecho de que en la traducción que está haciendo la IA del lenguaje, está perdiendo de vista información intersubjetiva. No importa si tú y yo hablamos inglés, inuit, celtal, frente a la definición de R y el significado de la letra R y ver la palabra, podemos contar. Y hay algo que está sucediendo en el algoritmo y la forma en la que funciona la IA. Estoy preguntando desde la ignorancia, evidentemente, pero hay algo que está perdiéndose ahí, que me parece que sale del universo del significado y que se queda en el, o sea, sí, justo, yo diría que sigue siendo, sí, que no es semántica, o sea, que no hay significado ahí. Yo no sé si estoy empujando demasiado el argumento. ¿Qué piensas de eso? No, para nada. De hecho, exactamente es muy buen argumento. Y lo que te voy a platicar acerca de esto es que haz de cuenta que eso que lo que estaba pasando con las R's de Strawberry era como si los programadores hubieran hecho una red gruesa y entonces alcanzaban a pasárseles pececitos por en medio, como este tipo de R's. Esto era porque la inteligencia artificial estaba codificando en clústeres muy grandes. Entonces, lo que hicieron fue buscar clústeres más pequeños para que la inteligencia artificial empezara a tener como pues un grano más fino, ¿no? O sea, a la hora de pasar. Te voy a decir, por ejemplo, hay un problema en el que le ponen a la inteligencia artificial y le dicen, tienes, creo que son 4 bolas de billar. Las 6, la 11, la 3 y la 13 y la 4. No es cierto, la 9, la 11, la 13 y la 6 y la 4, una cosa así. Y entonces le dicen, ¿cuáles de estas bolas de billar necesito para que sumen 30? Y empieza la inteligencia a pensar y te dice, es que si sumo las dos bolas, pues la suma me da 13, 25, 43, no, tal, 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 ninguna me da 30. Si sumo 3 bolas de billar, me dan tanto, se pasó, me da tanto, se pasó, me da esto, ninguna me suma todo esto. Si me, si sumo tales otras cantidades, o las 4 bolas de billar, pues todas se pasan de la cantidad que pides. Si las combino de esta forma, pues tampoco llevo un resultado. Y entonces de repente te dice la inteligencia artificial, lo único que se me ocurre es que la bola 9 la voltees y la cambies por un 6 y entonces obtienes el resultado de 30 que quieres. Entonces, ya la inteligencia artificial ya no está tomando esos clústeres tan grandes, o sea, esa red ya se hizo más fina Ah, y sí, ya está sí. alcanzando a entender como instancias del lenguaje que tienen no solamente un significado tan teórico, o sea, tan técnico, pues sí, tan grueso, sino un significado más fino. Está buenísimo porque ese ejemplo es una solución creativa a un problema. Te voy a poner ahorita, perdón que desvarié, nada más te voy a poner, antes de plazarte la pregunta de un cumpleañero que nos está Ok. siguiendo acá en el Facebook, te quiero hacer un comentario que me suscitó eso que me estás platicando. En Los Hermanos Karamazov llega un momento en el que Iván Ilich, que está febril, está delirando, está hablando Ajá. con el diablo, según él, y dice, no es independiente, este diablo es un producto de mi imaginación, ¿no? Entonces le dice, ya sé que eres producto de mi imaginación, como alguien hablando con la IA, no estás pensando independientemente, ¿no? Ajá. Y de repente el diablo le hace un juego de palabras y le dice, soy el diablo, nada humano me es ajeno, que es un juego de palabras sobre el proverbio de soy humano, nada humano me es ajeno. Y se queda pensando el compa así de, oye, esto está muy creativo, ¿cómo? O sea, como que eso sí que lo sorprende, dice, igual y si es el diablo, porque no se me hubiera ocurrido nunca ese juego de palabras, ¿no? Esa creatividad. Y creo que ese Ajá. ejemplo que pusiste sí está peligroso, o sea, sí hay creatividad ahí. Ok, ahí te va. Una pregunta de el cumpleañero, Baruch, ¿no?
Ajá. Se podría hablar de una conformación de un yo como entidad productora y contenedora de información y procesos informáticos en las inteligencias artificiales existentes, o parece ser que dicha constitución subjetiva es innecesaria para su funcionamiento. Ok. Ok, bueno, antes que nada, feliz cumpleaños, Baru. Ya sabes que se te manda un abrazote. Yo creo que para efectos de lo que estamos discutiendo, que es simplemente el pensamiento racional, la constitución de un yo puede ser que no sea necesaria en tanto que estamos buscando una propuesta funcionalista fisiológica. O sea, Turing lo definía muy bien y decía, yo creo que lo que se tiene que hacer con un algoritmo es definir una serie de pasos y programarlos para que entonces la máquina los pueda hacer. Y entonces él, por ejemplo, él decía, bueno, vamos a romper una cadena de pensamiento, ¿no? Yo voy a romper primero el 2, luego voy a asumir que tengo una suma y que la suma quiere decir que le tengo que agregar algo, después voy a poner otro 2, que implica que voy a tener dos objetos de una cosa, y esto me va a dar como resultado un 4. Y entonces él rompió una serie de pasos y él decía que con rastrear esos pasos era más que suficiente. Yo creo que las inteligencias artificiales a lo que apuntan ahorita es justamente a eso, a rastrear esa serie de pasos para poder hacer suficiente un proceso de pensamiento. Sin embargo, como son cajas negras, tanto nuestros cerebros como las redes neuronales, no podemos todavía trazar esa serie de pasos. Aunque, por ejemplo, inteligencias artificiales como DeepSeek ya lo están haciendo, ¿no? O sea, a la hora de que tú le preguntas algo a DeepSeek y le das el botoncito que te dice que cómo lo pensó, te dice, ah, ok, tú me pediste la tarea para un estudiante de bachillerato. Entonces, si yo fuera un estudiante de bachillerato, te respondería de tal y tal manera porque estoy pensando en no sé qué y estoy pensando en tal cosa. Entonces, está asumiendo que tiene cierta madurez, está asumiendo que tiene cierto conocimiento del mundo, está asumiendo que tiene ciertas características. Entonces, dentro del proceso, sí está asumiendo características de un yo, pero no creo que sea como necesario completamente, tal vez suficiente. Está buenísimo. Está buenísimo. Este, Fer, se nos acabaron las preguntas en el Facebook. Ajá. Creo que vamos llegando al momento de despedirnos. Voy a hacer una última, voy a abrir una última ronda por si alguien más se está quedando con algo en el tintero, algo que quiera preguntar. Eh, pero mientras, pues te quiero súper agradecer. Está terriblemente interesante esto que estás trabajando. Qué gusto que hayas venido a presentar y a compartir con nosotros. Te lo agradezco mucho. Ojalá y lo repitamos pronto en algún otro foro. Y sí, parece que no están llegando ya más participaciones en el Facebook. Pues muchísimas gracias, Fer. No sé si quieres dar unas palabras de algo más, Pues quieras nada más comentar. agradecerles a la Universidad de Morelos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la invitación, Sergio. Ojalá sí podamos organizar algo pronto y seguir discutiendo sobre este tema. Y pues bueno, para todos los que me escucharon, o los que vean este video, les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho sus participaciones. Y pues bueno, les dejo algo en qué pensar, algo en qué razonar ahí, en qué eh, pues divagar un rato si ustedes gustan. Ojalá puedan hacerse ustedes a su propia idea y pensar e investigar también un poquito más. Y pues muchas gracias por todo. No, pues buenísimo, buenísimo, ¿no? Antes de despedirnos, les quiero, bueno, otra vez felicidades, Baruch. Y quiero recordarles que en los comentarios del video está el link de asistencia para todos los que asistieron y quieren su constancia de horas culturales en la universidad. Eh, Te agradezco mucho, Fer, por esta. Y sí, espero que lo reproduzcamos pronto, que lo volvamos a hacer.
Pues parece que sería todo el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Recuerden que cada viernes tenemos actividades en nuestro marco de filosofía y humanidades en el siglo XXI. Y pues muchas gracias por asistir y escucharnos y participar. Tantas preguntas. Hoy estuvo tremendo, la participación. Ok.